La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hoy, hermanos, celebramos el martirio de los dos pilares apóstoles de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Dos hombres tan distintos en su personalidad, tan distintos en sus formas, pero con un mismo fin, un mismo llamado. El llamado de Jesús de anunciar el reino, de evangelizar. Uno adentra, es decir, dentro del territorio del pueblo elegido, San Pedro, y el otro, San Pablo, fuera, extramuros, fuera del pueblo elegido. Sabemos de Roma, de Corintios, de Filipo y todas esas comunidades. Pedro y Pablo. El Evangelio de hoy nos hace una pregunta muy interesante. Que quede claro, no se la hace a Pablo porque no era parte de los discípulos hasta entonces. Pero la pregunta de Jesús es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro responde, siempre encabezando a estos muchachos, al resto de los discípulos y apóstoles. Tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, tú eres el verdadero profeta, el verdadero maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Una profesión de fe de San Pedro. Y por esa profesión de fe, que sabemos que tendrá sus carencias en la práctica, que lo negó, que un día sacó la espada, que otras veces no estuvo a la altura de la predicación, es cierto. Pero esa profesión de fe le valió a Pedro. Claro, en la misericordia y en la mente de Dios Todopoderoso ya estaba dentro del proyecto de salvación que Pedro recibiera las llaves de esta iglesia. Y le dice: tú eres piedra, Simón hijo de Juan, ahora eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Te doy las llaves de la iglesia como administrador, para que lleves a tus hermanos en compañía de los demás discípulos a la salvación. Qué interesante pregunta. Para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro contestó de labios, de corazón y de fe, pero también contestó con sus obras, contestó con el martirio, porque después del incendio de Roma del año 64, que dicho sea de paso, lo veremos en el video y la reflexión del día de mañana, Pedro entrega su vida también crucificado por Jesús. Es un mártir de la verdad, un mártir del Evangelio, un mártir de Cristo. Por otro lado, Pablo, decíamos que no conoció como Pedro a Jesús, pero también Pablo conoció a Jesús desde el corazón, desde el Espíritu. Nos dice el relato que va en persecución de los cristianos, del mismo Cristo, y Jesús le tumba de su soberbia, le tumba de sus formas y le dice: ¿por qué me persigues? Y lo elige, y lo prepara, y lo llama para que sea evangelizador de la iglesia. ¡Qué gozo testimoniar como estos hombres lo hicieron, la vida de Jesús! ¡Qué gozo anunciar que también nosotros podamos hacerlo desde el corazón! Pablo también entrega su vida, no crucificado, pero sí degollado, días después de Pedro, también por esa fecha del año 64 después de Cristo. Quisiera leerles el himno que se va a utilizar en el oficio de lecturas, y ahí, en pocas palabras muy bellas, muy bien acomodadas, nos van a ayudar a entender mejor esta reflexión. Pedro, roca; Pablo, espada. Pedro, la red en las manos; Pablo, tajante palabra. Pedro, llaves; Pablo, andanzas
y un trotar por los caminos con cansancio en las pisadas. Cristo tras los dos andaba, a uno lo tumbó de Damasco, o en Damasco, al otro lo hirió con lágrimas. Roma se vistió de gracia, crucificada la roca y la espada muerta a espada. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. A ser testigos de Jesús, que tengan excelente día.